Bueno, primero de todo, buenas noches a todos, bienvenidos a todos. Bueno, primero de todo, darle la bienvenida al gobernador electo León Luis Corvo, que entró recién. Buenas noches. Al- Noche para todos. eh, Hola. ¿Sí? si no le erro, está Juan de Dios, gobernador de Chile. Está la PDG Janet Lungo, buenas noches. Bueno, nuestra, nuestra jefa de zona, Mariela Buenas Núñez. noches. Buenas noches. Y bueno, hoy digo, es una charla distinta para los leones, ya que la propuesta es un poco de hablar de inteligencia emocional. A, a propuesta de León Fernando Tabó. Y nos interesa mucho porque digo, es algo que las organizaciones tienen que saber, y nos pareció interesante dar una charla de este nivel. Es una charla introductoria porque digo, después si hay interés se puede armar un curso que serían 6 clases, y bueno, serían de 1 hora y media, eso sí hay interés. Esto es una introducción para que sepan de qué se trata, y bueno, y después si hay interés se conectan con nuestro club, se contactan con nuestro club y armamos la charla, no tenemos problema. Bueno, voy a darles más o menos lo que es lo que hace León Fernando Tabó, que es de nuestro club. Ingresó en octubre, es profesor de Geografía Turística en el Instituto Uruguayo de Turismo Sustentable, es coordinador de Senadesu, Centro Nacional de Desarrollo, el cual en este momento está trabajando en conjunto con nuestro club. Es codirector de la empresa audiovisual Grupo Faro del Sur, SRL. Bueno, fue conservador y guía del Museo Geominero del Uruguay, profesor de geografía en enseñanza secundaria, tiene estudios de ciencias geográficas, egresado del IPA, curso de inteligencia emocional y desarrollo personal de ANEP Codicen, curso de PNL, la programación neurolingüística, técnicas avanzadas para facilitar el aprendizaje del Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, profesor Juan Pibel Devoto, curso Logro de Objetivos por medio de programación neurolingüística de Senadesu, curso de licenciatura de Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias, curso de licenciatura de licenciatura de Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencia, con varios cursos aprobados. Asistió a curso de licenciatura de Geología en la Facultad de Humanidades y Ciencias, ya lo dije. Curso compacto de Mineralogía en Instituto Federal Geociencias y Recursos Naturales de Hannover, República Federal de Alemania. Actualmente es integrante, bueno, del Club del Club de León Internacional, del Centro Nacional de Desarrollo, de Grupo Alejandría, de la Unión de Profesionales de Docencia e Investigación Pedagógica del Mercosur, de la Asociación Nacional de Profesores de Geografía, de la Asociación Pro Recuperación del Arroyo Carrasco, de la Asociación de Ex Becarios de la República Federal de Alemania, del Centro de Estudios y Ciencias Naturales, profesor Francisco Oliveras, y de la Sociedad de Preservación y Desarrollo. Con esto le doy la palabra a León Fernando Tabó. Muchas gracias. La idea es presentarles una herramienta que a mí como docente me sirvió. Quiero explicar que yo no creo, algo que a mí me enseñó el IPA por encima de la asignatura que yo aprendí, de mucho ¿cómo puedo decir? De la
de las ciencias geográficas, por decirlo así, y yo también le saqué mucho jugo a la formación en los aspectos docentes, no tanto de la geografía. Y algo que me quedó grabado hasta el último día en mi cabeza. El profesor Alfredo Esquizano me dijo, el día que tú como docentes adoptes un paradigma, una forma de enseñar y te niegues a aceptar que hay otros paradigmas que pueden explicar, a partir de ese momento te estás transformando en un mal docente. Y esas palabras me quedaron grabadas hasta el día de hoy. Nunca debemos fanatizarnos con una forma de ver las cosas ni de entender las cosas. Me dice, lo que tú tenés que hacer como docente es validar las cosas. Tratar de que lo que a vos te están enseñando le encuentres si es válido o no. La decisión es tuya, no acepte las cosas porque estén de moda, porque esto y porque el otro. Por lo tanto, si a veces... Porque, ¿qué pasa? Yo soy un individuo muy pasional, ustedes lo van a ver. ¿Tá? No lo vean como que estoy diciendo que esta es la verdad absoluta, quiero que quede muy claro esto. Quiero que entiendan que para mí me apasiona porque a mí, por lo menos, esta teoría que les voy a enseñar, a mí me permitió entender mejor que si yo tuviera que empezar a pensar en el psicoanálisis, porque ahí primero tendría que ser un especialista en psicoanálisis, y por lo tanto se me complicaba como docente hacer esto. Entonces, yo encontré esta teoría gracias a los cursos de perfeccionamiento docente y dije, wow, me están explicando un montón de comportamientos de mis alumnos. Y a partir de ahí yo dije, no, esto no debe estar solo circunscrito a mis alumnos. Yo en mis clases lo que yo hacía era, en las clases de apoyo, a veces yo decía, yo no sé si este alumno lo que necesita es apoyo en la asignatura. Creo que este alumno necesita más apoyo en los aspectos personales, en su baja autoestima, en un montón de cosas. Y dije, no, yo me voy a dedicar en esas clases de apoyo a enseñarle estas teorías para que entienda el porqué de sus comportamientos, por qué él siente y te dice, no, profe, la cabeza no me da. ¿Entienden eso? Entonces, a partir de ese momento yo le quise demostrar, yo no soy inteligente. Entonces, a partir de ahí yo dije, no, tengo que tratar de perfeccionar mi conocimiento en esas temáticas, en inteligencia emocional, en inteligencias múltiples, en programación neurolingüística, porque soy el vivo representante de ese cambio, porque el primero que cambió fui yo. Cuando conocí estas herramientas, mi vida dio un vuelco de 180 grados, así se los digo. Yo era un individuo, después van a entender cuando yo les diga esto, yo era un individuo tremendamente reptil. Después van a entender, ¿ustedes dirán qué? Después van a entender por qué estoy hablando de reptil. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes comprendan que esto es una herramienta que nos sirve a nosotros, para nosotros mismos, porque cuando uno dice, bueno, yo quiero hacerlo para una organización, está bien que tengamos la voluntad de transmitir este conocimiento para que la organización mejore, pero los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, porque de eso se trata. Entonces, lo importante es que entendamos que yo con esto que les voy a decir, no piensen que estoy tratando, vamos a decir, cuando yo les diga, por ejemplo, todos somos animales, no somos seres humanos, ustedes van a decir, ¿cómo? Porque la mayoría o mucha gente piensa que nosotros somos superiores al resto de los animales. No nos sentimos parte de esa especie que es el mamífero placentado. Entonces, a partir de ese momento, la idea es que ustedes puedan comprender que muchos de nuestros comportamientos tienen que ver con ese cerebro animal que tenemos dentro. Y ese cerebro muy primitivo que se llama reptil. Ahora van a entender por qué. Entonces, yo voy a empezar a compartir la pantalla para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. Bien. Titulé esto Conversatorio sobre la inteligencia emocional en las organizaciones. Y el primer tema que voy a tocar en esta charla, son dos temas que voy a tocar, es el cerebro triuno. ¿De qué estamos hablando cuando decimos el cerebro triuno? En esta charla
y en el futuro curso a realizar, buscamos ser facilitadores de un conocimiento que a mis alumnos les resultó útiles y que permite ayudar a esta organización. Deseamos aclarar que estos talleres están vistos desde la óptica de un docente con cursos en la temática y no de un psicólogo ni de un coach. Solo busca darles conocimientos del origen de las emociones y estrategias para que las personas puedan manejar. De querer profundizar, podemos organizar algo con un psicólogo o con un coach especializado en esta temática, obviamente. Esto no significa que lo que hoy desarrollaremos sea una verdad absoluta, por el contrario, debe ser contrastada con la realidad. O sea, yo quiero que ustedes, esto después, cuando ustedes entiendan de qué se trata este tema o cuando hagamos el curso, ustedes contrasten con la realidad y a ver si esta teoría está equivocada o no. Porque, ¿qué pasa? Hay muchas teorías que explican el comportamiento humano, desde lo puramente físico, donde muchos dicen que las actitudes violentas pueden estar dadas por una malformación del cerebro, bla, bla, y otras que dicen que es todo creado a partir de la socialización del individuo, etcétera, etcétera. Pero esta es una más, pero una más que a mí me convence, a mí me da explicaciones, observo, analizo los comportamientos y me cierra esta teoría. Y entonces, porque además yo he pasado por no solo a nivel educativo, sino que además yo integré organizaciones de muy variado tipo, organizaciones sociales en unas cuantas, que debido a la mala inteligencia emocional desaparecieron como tales. Porque yo siempre digo que el éxito de una persona, independientemente de su profesión, está en cuán inteligente es emocionalmente. Puede ser un individuo brillante con una mala inteligencia emocional y puede haber más probabilidad que fracase en su profesión que el que tiene una buena inteligencia emocional. Perdonen que justo no apagué el celular. Entonces, el cerebro tribuno. Una forma de entender el comportamiento humano y el manejo de las emociones. Es una forma más de entender el comportamiento humano. ¿De qué surge? Surge ¿dónde empezó esto? Cuando estudié a Daniel Goleman, cuando estudié a Daniel Goleman en el IPA, en el Instituto de Profesores Artigas, en un pasaje de Goleman, de su libro, dice: este cerebro primitivo, el tallo encefálico, emergieron los centros emocionales que millones de años más tarde dieron lugar al cerebro pensante, o neocórtex. Este gran bulbo de tejidos replegados sobre sí que configuran el estrato superior del sistema nervioso. El hecho de que el cerebro emocional sea muy anterior al racional y que este sea una derivación de aquel, revela con claridad las auténticas relaciones existentes entre el pensamiento y el sentimiento, que son cosas diferentes. Y para empezar a meternos en el tema, les puedo decir que hay un cerebro que no se lleva bien con los otros dos, está en guerra, por eso puso un tanque de guerra y una explosión. O sea que estos dos cerebros, que ahora luego vamos a ver de quiénes son, están peleados con este cerebro. ¿Está? Entonces, si los miramos así, ¿cómo le llamarían a este emoji? ¿Qué estaría representando este emoji? A ver. Quiero que sea un conversatorio, no quiero ser yo hablando solo. A ver, ¿qué está representando este emoji? La emoción. ¿En el de arriba? Sí. ¿O acá? Este es el cerebro emocional. Este es el cerebro emocional, donde ven la felicidad, la angustia, etcétera, etcétera. Y acá tenemos al reptil, al dinosaurio. Y acá
Una pelea, para mí es una pelea. Está peleando, acá está peleando, obviamente. Estos dos cerebros, el reptil y el emocional o mamífero, están peleados con el cerebro córtex o humano. El que nos hace humanos no son estos cerebros. Este es el cerebro que nos hace humanos. Y se llama el córtex cerebral. Es la corteza cerebral, o también, algunos ahora no le nombran a algunos, es parte de ese cerebro, la corteza prefrontal, que se le dice ahora. ¿Tá? Entonces, esta corteza del cerebro está peleada con estas dos. Y no se entienden. Y muchas veces estas dos se encargan de neutralizar a esta y no dejarla que pueda que pueda decidir y tomar posición de algo. Bien. Bueno, ahora vamos a tratar de ver un videíto, que es el videíto muy cortito, El cerebro T1. Espérenme un instante que voy a compartir ese video. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Dale. Porque tú decías el cerebro frontal. En el frontal es donde está el carácter de la persona en el cerebro, Exacto, ¿no? la corteza prefrontal es donde está el carácter de la persona. Exactamente, claro. Exactamente, tú lo has dicho correctamente. Y por eso que las neurociencias, ahora vamos a profundizar en este tema para que vean lo importante. Ahí va. Bien. A ver. Espérenme un instante que tengo que dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la pantalla esta. Bueno. Perdón, otra vez, perdón, tengo que hacer otra vez la maniobra porque tengo que compartir audio. Ahí está, ahora sí. Bien, vamos a ver esto. Bueno, entonces, habiendo visto muy rápidamente este videíto, las emociones, como decimos a veces, las emociones son humanas. ¿Son humanas las emociones? Pregunto. No, en general, disculpa. Sí. Para mí también es de animales las emociones, porque los animales tienen emociones. Eso. En las emociones son animales. No son, porque nosotros siempre decimos las emociones humanas. No, las emociones son exclusivamente animales. Animales como nosotros somos. Porque a veces nos cuesta aceptar que somos animales. No, pero sí, somos, porque somos descendientes del mono, somos descendientes de animales, claro. Pero a veces a veces como nos sentimos tan superiores al resto de los animales, al punto que destruimos sus hábitats, los destruimos a ellos, y nos sentimos que el ser humano no es. Además, inclusive, la ecología estudia al resto de los animales y no los estudia a nosotros. Es increíble. Recién ahora están empezando algunas corrientes que están poniendo al ser humano como parte del estudio ecológico.
que hasta ahora eran proteger al carpincho, proteger a la nutria, proteger a esto y al otro, y a nosotros no hay necesidad que nos protejan, porque por ahí viene la cosa. Hasta eso. Lo que nosotros tenemos distinto es que razonamos, que esa parte los animales no razonan, pero no sé hasta dónde no razonan, porque si vos te pones a ver bien un perro, un coso, ellos te dan señales, no hablan, pero te dan señales de lo que expresan. Sin duda, sin la menor duda. Las emociones las expresan muy bien. Cualquier animal, no ese. Mirá que ustedes han visto en las redes sociales, TikTok, que te mandan imágenes de perros haciendo cosas que vos nunca te imaginaste, monos, etcétera. Hay muchos animales que expresan más que muchos seres humanos, diría yo. ¿Está? Entonces, por lo tanto, tenemos que, porque el ser humano tiene que empezar a cambiar la cabeza de que no somos superiores. En algunos aspectos también animo a decir que soy inferior a muchos animales. Porque tenemos que pensar un poco. Yo sé que nos cuesta aceptar eso porque venimos de una cultura donde siempre el ser humano lo endiosaron, lo pusieron por arriba y era lo mejor y todo lo demás. Pero lo que pretendo de este curso es que nos dé la oportunidad de filosofar sobre nuestras conductas, hasta dónde somos o no somos animales. De esto se trata. Ahora vamos a continuar y van a ver después que hay mucho más sobre este tema. Bien. Entonces, la teoría del cerebro triuno está derivada de las neurociencias. Es una teoría que nace con el avance de las neurociencias que ha proporcionado a los profesores un entendimiento de cómo nuestros alumnos reaccionan y por qué sus necesidades son tan diferentes. ¿Tá? Por ahí viene la cosa. Y entonces, el hecho es que a mí por lo menos esta teoría me pudo explicar por qué determinadas conductas de mis alumnos, yo siempre les decía, la culpa la debo tener yo porque tal cosa. Después de hacer estos estudios, empecé a leer la conducta de mi alumno de otra forma totalmente diferente. Y lo pude llegar a entender por qué él hacía lo que hacía. ¿Por qué hay gente que no viene a un liceo nocturno, un adulto, a aprender, sino viene, aunque no lo crean, a socializar más que a aprender? Porque tienen la necesidad de contactarse con otros. Hay más gente con soledad de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Tá? Entonces, ¿quién fue el creador de este modelo del cerebro triuno? Este señor, Paul MacLean. El creador del mundo del cerebro triuno fue Paul MacLean. Según su teoría, descubre 3 estructuras o sistemas cerebrales. Él es un neurocientífico, queda claro, de eso se trata, no lo expliqué eso. Él dice que él con sus estudios, él vio, y estoy hablando de los años 60 y pico, empezó a hacer esta teoría, y obviamente que ahora con el avance de todas las tecnologías que ahora luego vamos a ver, obviamente que ahora tiene mucha más validez lo que él está diciendo. Él dijo que el cerebro humano, él lo dividía en 3. El cerebro reptil o básico, el sistema límbico y el neocórtex. Cada uno es distinto en su estructura física y química y procesan la que reciben según su propia información y modalidad. Ahora vamos a entender mejor esto. Y acá tenemos al cerebro triuno. Ahora, esta imagen, ¿qué nos está diciendo? Que en realidad los seres humanos somos un todo, somos esto. Somos, en una parte, somos neocórtex, una parte somos límbico y una parte somos reptiles. En realidad somos 3 cosas en una, pero hay 2 de ellas que no se llevan bien con la otra. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho? Por eso que yo les separaba a estos 2, y vean que la flecha muestra que estos 2 trabajan muy bien juntos, porque son los cerebros más antiguos. Van a ver la novedad de cada uno.
y por otro lado tenemos el neocórtex. Vamos a meternos un poquitito en la estructura del cerebro. Tenemos en realidad 3 grandes sectores, dijimos. Bueno, el cerebro reptiliano o paleoencéfalo es la parte del cerebro que está formada por los ganglios basales y el tallo cerebral y el sistema reticular. Es esta parte. Es todo esto. Esto y esto. Por otro lado tenemos al sistema límbico o mesoencéfalo, que está construido por 6 estructuras: el tálamo, la amígdala, el hipotálamo, los bulbos olfatorios, la región septal y el hipocampo. Simplemente se lo estoy dando a título de ejemplo, no pretendo ni voy a explicar de qué es cada uno de ellos, simplemente que entiendan qué parte del cerebro compone. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ven? Aquí tenemos esto que está acá, que parece una almendra, es la amígdala, y la estoy señalando porque tiene un papel tan preponderante que ni se lo imaginan. La amígdala tiene la capacidad de neutralizar el razonamiento humano, aunque ustedes no lo crean. Esto es lo que descubrieron esta gente. Cuando los dos primeros cerebros, el reptil y el sistema límbico, se ven amenazados porque va en contradicción con lo que está razonando el cerebro humano, le dice, cállate la boca, y lo apagan, literalmente. Por eso hoy a través de esto, podemos explicar un montón de conductas que vemos en los seres humanos, violentas, las guerras, tanta cosa, porque si nosotros tuviéramos la capacidad de razonar que por qué llegamos a una guerra, ¿la haríamos? ¿Haríamos una guerra si realmente razonáramos para qué sirve una guerra? ¿Lo haríamos o no? No. No lo haríamos, porque, ¿estamos de acuerdo? No, claro, porque una guerra es para destruir. Ahí va. Y la guerra pierden de los dos lados. En una guerra siempre van a perder de los dos lados. Perdemos todos. Y bueno, pero siguen habiendo guerras. ¿Y por qué? Por esto. Porque las emociones unidas a los aspectos más reptilianos de nuestro comportamiento hacen que cuando el otro está razonando, no, la guerra tenemos que evitar, tenemos que dialogar, que esto, que el otro, automáticamente lo anula, porque hay más reptiles en el mundo de lo que ustedes creen. De eso se trata. Obvio que habemos un montón de gente que estamos luchando contra el reptil que tenemos adentro. Yo no voy a decir que a veces no se me dispara el reptil. Sin duda que se me dispara muchas veces, pero cada vez menos. ¿Está claro? Cada vez menos. Soy muy sincero. Pero en los hechos seremos reptiles. ¿Está? Entonces, el hecho es de que hay que tratar de que estos dos cerebros no nos dominen, porque estos cerebros son los que destrozan organizaciones enteras. Ese es el problema. ¿Es claro? Es lo que destroza el entendimiento en la política. Con toda la virulencia que hay, el tomar partido por uno, por otro, sin pensar 2 minutos, separar lo que cada uno pensamos políticamente y decir, ¿será verdad? ¿Será justo? Cuestionar. Ustedes ven que nadie cuestiona, cada uno se para en una postura y no importa la otra. Es increíble. Pero de eso se trata. Somos demasiado animales en nuestros comportamientos casi siempre. Entonces, las funciones del cerebro reptil es la inteligencia básica, la inteligencia de los patrones y la inteligencia de los parámetros. De eso vamos a hablar en el curso cuando lo hagamos. Las funciones del cerebro límbico, la inteligencia afectiva, la inteligencia motivacional o del querer, por eso es el cerebro emocional o cerebro animal, como le quieran decir, y es la inteligencia anímica o de los estados de ánimo. Por eso que
qué difícil es a veces salir de un estado anímico, ¿tá? La depresión. Hay gente que tiene que estar tomando drogas y a veces no hay necesidad de tomar tanta droga para salir de eso. Yo pasé por momentos difíciles cuando sin querer atropellé a un motonetista, no porque lo de frente, simplemente hice una maniobra equivocada y se me encrastó. Nunca pensé que me iba a pasar a mí, porque yo soy muy cuidadoso en cómo manejo, pero en los hechos simplemente no puse el pica pica que iba a doblar, simplemente con eso, nada más. Y entonces ahí es donde yo me metí en un pozo depresivo que no se lo imaginan. No quería salir de mi casa, estaba acostado en la cama, pasaba horas. Cuando yo dije, Fernando, vos conocés todo esto, ¿cómo es posible que vos te dejes vencer y te dejes hundir en el pozo depresivo cuando tenés las herramientas que ya las tengo ya más que claras? Entonces dije, no, pará. Entonces ahí agarré otra vez mis libros, me puse a leer, a empezar a imbuirme nuevamente de todo esto y salí del pozo depresivo. De hecho, tuve otro evento también que me llevó a la depresión y yo otra vez salí pero al toque ahí. ¿Por qué? Porque yo ya estoy preprogramado para salir rápidamente de cualquier pozo depresivo en que me pueda encontrar. A mí la pandemia no me ha afectado tanto como yo sé afectado a un montón de gente que está deprimida, de hecho. ¿Tá? Y bueno, yo por suerte no. Entonces, y después tenemos el cerebro neocortical o neocorteza, que está conformado por dos hemisferios, izquierdo y derecho. Las funciones, la inteligencia racional, la inteligencia asociativa y de conexiones al azar, la inteligencia espacial, visual y auditiva. Eso es PNL. Y la inteligencia intuitiva. Y la idea también después de estos cursos de inteligencia emocional es también poder hacer algún curso sobre comunicación eficaz por medio de la PNL. ¿Tá? Cómo comunicarnos más eficazmente el mensaje que queremos dar, que la gente nos entienda mejor cuál es el espíritu de lo que vos te estás queriendo comunicar. Y bueno, y entonces acá podemos ver que son tres cerebros, pero fíjense, el cerebro reptiliano tiene el instinto de sobrevivencia, es el que reacciona, no piensa, actúa y después se arrepiente. En realidad no se arrepiente él, quien se arrepiente es el córtex de haber hecho esa macana. ¿Tá? Es el que respira, es el que nos genera los ciclos circadianos para poder dormir, es el que nos despierta, es el que nos marca el ritmo cardíaco, y fíjense su antigüedad, más de 500 millones de años. Entonces, después el cerebro límbico, que nace después de la desaparición de los grandes reptiles del mundo, ¿tá? Que tiene 200 millones de años de antigüedad. Y es el que nos permite manejar emociones, interactuar con otras personas o con otras especies animales, alimentarse y reproducirse. Entonces, también la sexualidad está vista como parte de un comportamiento humano. No. La sexualidad es un comportamiento animal y sigue siéndolo a partir de... No importa cómo lo queramos ver, es un comportamiento animal. Fernando, ¿sí? Antes que sigas, tengo una pregunta acá que así voy a contestar rápidamente. La amígdala. Sí. ¿No es lo mismo que la glándula pineal? No, la glándula pineal es otra. La amígdala es como la interfase entre los cerebros. Es lo que permite conectar a los tres cerebros. ¿Tá? No, la glándula pineal es otra. ¿Tá? Bien. Por lo menos así lo tengo entendido. No recuerdo bien ahora exactamente cuáles son las funciones de la glándula pineal, pero sí de eso. Entonces, ¿qué sucede? Acá lo pueden ver muy bien. Acá tenemos el reptil, acá tenemos el reptiliano y acá tenemos el córtex. ¿Tá? Entonces, el cerebro córtex es el de la razón, el lenguaje, el aprendizaje y la lógica. Tiene más de 100.000 años de antigüedad. Y por lo tanto, el 85% de las decisiones que tomamos los seres humanos
ya con estudios académicos, esto, les explico, toda esta teoría está siendo desarrollada en el MIT, el Massachusetts Technology Institute, no sé cómo es el nombre en inglés, bueno, perdón. Entonces, ahí es donde está la sede de donde nació esta teoría, ¿tá? Porque ellos también la asocian con el tema, porque no olviden que los estadounidenses tratan de unir lo tecnológico con los comportamientos humanos, etc. Por eso que es todo un tema que hasta parece muy de ciencia ficción lo que les estoy explicando, ¿tá? Entonces, el hecho es de que el 85% de las decisiones tomadas por todos nosotros, de acuerdo a ellos y de acuerdo a esta teoría, vuelvo a decirlo, habría que validar si realmente, si empezamos a observar a nuestros congéneres, a la gente más cercana a nosotros, y podemos decir que del 100% de la gente que estuviste observando, sí, mira, un 85% actúan de esa forma, sí, por emoción y no por razón, ¿tá? La idea es que ustedes después validen todo lo que les estoy enseñando, ¿tá? Y después hay un 15% que sí la toma el cerebro cortical. Por eso dicen, el día que aprendamos a usar el cerebro, ¿de qué cerebro estarán hablando esa gente? Del cortical, del cortical, y es el que menos usamos. El de la razón. Es el que menos usamos. Lo usamos capaz más para todo lo que tiene que ver con la creatividad artística. En esa parte sí, lo usamos mucho más. Pero desde el punto de vista de la razón, de la lógica, de no dejarse llevar por fanatismos, eso, como decía el que me lo enseñó, a mí me dijo, estamos en el horno. Y tenemos que empezar a cambiar, porque si no estamos construyendo una sociedad de animales y no de seres humanos, ¿tá? Y bueno, y por lo tanto, eso es lo que quería contar. Bueno, acá le estamos rápidamente mostrando cómo se desarrolló. El primero que se desarrolló fue el cerebro reptiliano, ya lo vieron. Función, actuar, instinto, supervivencia, huir, pelear, comer, beber y sexo y temperatura. Cuando tu cara se pone enojada, se pone toda roja y empezás a tener calor en la cara, es ese cerebro que está actuando en ese momento. Acuérdense, eso es una de las buenas cosas que tiene el cuerpo humano. Exterioriza, el cuerpo habla más que las palabras. Observen eso, que yo lo he observado en cantidad de organizaciones sociales con las cuales he trabajado esta temática. ¿Está? Después tenemos el cerebro límbico, y vean que se desarrolló por encima del reptil, es propio de los mamíferos, la función sentimientos, emociones, odio, amor, dolor, gozo, ternura, compasión, alegría y tristeza. Y todo eso son elementos no humanos, elementos mamíferos, animales. Y por último, el cerebro racional o neocórtex, ¿tá? Que nos permite el pensamiento abstracto, el creativo, el análisis crítico, la conciencia, el anticipar lo que pueda pasar antes de actuar, el planificar las cosas que queremos hacer, no dejarlas a la suerte, operaciones matemáticas y lógicas. Y no tenemos por qué usar todo, porque yo personalmente, matemáticamente, yo a mis alumnos les decía, yo desde el punto de vista matemático les diría que no soy un individuo inteligente. Y le digo, yo matemáticamente soy un burro, así, directamente. Porque entiendo que, y no hablo de matemáticas simples, me refiero a las matemáticas complejas cuando hice facultad, donde tenía integrales, derivadas, ahí, no, para mí es chino, sinceramente lo digo. ¿Tá? Lo salvé porque lo salvé, pero en realidad no es mi fortaleza. ¿Tá? Y la lógica, algo que a veces en el sistema educativo no se está desarrollando adecuadamente. Tenemos que volver lógicos a las personas. Porque algunos dicen, pero ser lógico significa ser frío. No, por favor. Al contrario, es ser un individuo al revés, no frío, caliente.
porque la lógica te permite separar lo que es correcto de lo que es incorrecto, de lo que te dicen que a favor tuyo y lo contrario. Por eso que yo hasta siempre critiqué al sistema educativo siendo parte de él. Yo decía, la geografía yo no la enseño para enseñar, yo no estoy ahí para enseñar geografía, la geografía es la herramienta para formar individuos lógicos. Y por eso que les enseño análisis crítico, y por eso que les enseño a entender el mundo en el cual viven. No les enseño dónde está el río tal, el río cual, esa no es mi función, ni nunca la fue. Entonces, por ahí está la cosa. Y ahora vamos a hablar de cada uno. El cerebro reptil se caracteriza por ser el responsable del instinto animal. ¿Está? Y está buena esta imagen que no la conseguí de mejor calidad, una madre agarrando con sus dientes a un bebé. ¿Está? Entonces, el cerebro reptil lo que tiene son patrones de conducta inconsciente. Función de imitación. Nosotros, el cerebro reptil imita lo que a él le parece que puede ser interesante. Él siempre es aquel que, si ve algo interesante, le pone atención. Si no es interesante o ya lo conoce, se desvía la atención. Es el cerebro de las costumbres, y ustedes vieron cuando una costumbre es arraigada en una sociedad, difícil es erradicar esa costumbre. ¿Está? ¿Y cuándo es que se erradica? Cuando se usa esta herramienta que se llama neurociencia, y hoy se habla de neuromarketing, y el neuromarketing está diseñado para esto, para cambiarnos costumbres. Cuando llegó acá McDonald's, yo dije, acá en McDonald's no entra ni a placer, yo decía. ¿A quién va a sacar a los uruguayos del chorizo, el pan y el asado? Ni en broma. Y de hecho que entró y cómo entró. ¿Pero por qué entró? Porque los que desarrollan las estrategias de marketing están usando y conocen y saben que tenemos este cerebro. Ellos están basados en esta teoría para cambiar las costumbres, que no lo crean. Y también las rutinas. Y díganme cuántos de ustedes no tienen rutinas permanentes en su vida. Entonces, presenta ciertas características el cerebro reptil. Siempre insiste, es el que siempre está insistiendo con lo mismo. No se rinde, por más que vos le demuestres que tenés un montón de explicaciones para cambiarle la forma de pensar él. No cambia. Es un cerebro retrógrado, es un cerebro que se queda con lo conocido. Cuando vos le introducís un cambio, él dice, no me hagas solas, no me metas nada raro, déjame como estoy bien, no quiero cambio de ninguna especie. Y eso, vamos a ser sinceros, los uruguayos tenemos mucho de eso. Después, es un individuo que se siente libre. O sea, él actúa y no le importa qué pasa. Después el resto del cerebro dice, metí la pata. No, tú no metiste la pata cerebro cortical. El que metió la pata fue el cerebro reptil. Y vos lo dejaste que él la metiera. Porque hay herramientas para poder buscar el equilibrio entre esos tres cerebros, porque vuelvo a decir, no están separados, son una unidad, lo estamos viendo separados para entenderlos, pero en realidad es un solo cerebro que tenemos como tal. Entonces, el cerebro reptil genera un comportamiento reactivo de acuerdo a la situación en que se encuentre, más aún cuando se siente amenazado. ¿Está claro? El cerebro reptil cuando se siente amenazado, cuidado, allí reacciona como un animal. Este es el cerebro que está diseñado para la supervivencia desde un sistema binario, huir o pelear, y presenta resistencia al cambio y no tiene sentimientos. Muchas veces, no sé, ustedes no les ha pasado en su juventud cuando iban a un baile y entrabas a un baile y había un tipo que te miraba a tu novia y tu novio reaccionó y lo agarró a piña y bueno, y ahí eso es parte de eso justamente. ¿Quién reaccionó ahí? El cerebro que razona. ¿Por qué me miraste a mi novia y yo te tengo que pegar? Es cosa de loco, pero funciona así.
El cerebro reptil es el que expresamos con los latidos del corazón. Cuando empezás a latir tu corazón por muchas razones, ahí está él. Y ojo, y este cerebro es el que nos hizo llegar hasta la actualidad, les aclaro. Yo no digo que acá ningún cerebro de estos es malo, quiero que quede claro el concepto. Capaz que yo lo puedo ver, hacerlo ver un poco malo, pero no de... No, ustedes me dirán, ¿vos abogás para hacerlo desaparecer y neutralizarlo totalmente? No, por favor, como especie estaríamos en riesgo. Cuidado, cuidado, no estoy diciendo eso, ¿está? Entonces, es el que se ve con la resonancia magnética cerebral. Acá la pueden ver, ¿ven? Alegría, miren cómo está el cerebro. ¿Ven que acá hay unas manchitas rosaditas? ¿Lo pueden ver ustedes ahí? Sí. ¿Se ven acá? ¿Ven que estoy con el puntero? Sí. Miren acá cómo se enciende el cerebro. ¿Está? Entonces, lo que hicieron fue pasarle a este individuo imágenes, películas, pedazos de video, donde muestran agresividad, guerra, pelea, y entonces el cerebro se ilumina mucho más porque empieza a iluminarse la parte reptiliana más que la parte neocortical del cerebro. Y estamos viendo un corte muy particular. Y esto se pudo hoy llegar a ver a través de la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones. El 99% de las decisiones la toma nuestra razón, no la toma nuestra razón, sino el instinto. Piensen mucho en eso, porque hay mucho de eso es verdad. Luego la razón busca excusas para justificar lo que ha elegido nuestro cerebro reptil primario, el que heredamos de los dinosaurios. ¿Ah? Las conductas del sistema reptil son difíciles de modificar porque son preprogramadas, inconscientes y automáticas. Y ahí entramos en la famosa programación neurolingüística que en algún momento vamos a verla acá en el CLUSI, si es que ustedes me lo permiten. ¿Sí? Después tenemos el cerebro límbico o cerebro animal. Este se caracteriza por el asiento de las emociones, es el cerebro emocional. Él maneja sentimientos. Su función es expresar sentimientos, sus características son... perdón, hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden apagar, porque están chiflando, disculpen. Sus características son el afecto, el placer, el dolor, la respiración, la sexualidad y la memoria a largo plazo. Vean que acá, por un lado tenemos la sexualidad en el cerebro reptil, que es la sexualidad procreativa, es la que permite a los animales poder reproducirnos como especie, y esta es la otra, es la que tiene que ver con el manejo de emociones, sentimientos, que también, de alguna forma, el aprender a manejar las emociones también requiere mucha técnica y mucho esfuerzo, eso hay que reconocerlo, obviamente, y es la que nos da la memoria a largo plazo. Si nosotros, por ejemplo, si acá hubiera gente, les pongo un ejemplo, si acá hubiera gente, eso me pasó con alumnos, yo decía, ¿por qué este alumno no aprende? Tales alumnos no me aprendían. Y cuando hice estos cursos, empecé a entender, dije, ahora me estoy dando cuenta, porque a ese individuo le estoy poniendo límites. Y siempre me daba lo mismo. Aquellos alumnos que yo les decía, por favor, te callás la boca, estás molestando a tus compañeros, te retirás de clase, por favor, y no, que yo no me retiro nada. Entonces, ese alumno automáticamente no va a aprender conmigo. ¿Por qué? Porque yo estoy ejerciendo, estoy desafiando al macho alfa. Él en ese momento es el macho alfa dentro de la clase. Es claro, él es el que es lo que los docentes llamamos líderes negativos. Es el que hace reír a todo el grupo, es el que siempre saca, el profesor está hablando, diciendo algo serio y te sale con un chiste, ¿está? Entonces, pero ese individuo tiene necesidad de ser el macho alfa, por alguna razón, porque él no es, porque sí es esa actitud, es porque detrás de él hay un pasado
que capaz que no es nada bueno, y él de alguna forma está buscando salir de ese pasado y está buscando desarrollar ese instinto de yo soy el que decido lo que hago. Y a ustedes también con sus hijos les habrá pasado muchas veces, que en algún momento sus hijos los empezaron a desafiar. Bueno, eso es parte del desarrollo del individuo. Él está encontrando una nueva manada para poder entender cosas. Por eso que busca sus pares y busca aquellos que son similares a él. Porque él está creando su propia manada. El primero la manada era, ustedes eran los líderes de la manada y ahora él está buscando otros líderes de esa manada. O querer ser él el líder de esa otra manada. Es claro, yo sé que cuesta sentar hablar así, como diciendo, pará, nos estás denigrando a los seres humanos como si fuéramos perros. Y no es así, pero es así. Sí, de alguna forma estamos atados a esa lógica, ¿tá? En esta teoría, obviamente. Y lo más importante es que maneja las motivaciones. Cuando vos no lográs a un alumno motivarlo, es como fracasar. Y a veces yo me he llevado tristezas al punto que si fuera por mí yo no hubiera dejado de enseñar. Yo no tenía edad para dejar de enseñar, pero me estaba afectando mi salud. Empecé a tener hipertensión, diabetes, cosas que me estaban liquidando como docente. Y yo dije, no, mi salud está antes que todo. Porque me sentí impotente de no poder ayudar a esos individuos. ¿Entienden a lo que voy? De eso se trata. Entonces, y yo a ellos les decía, por favor, además esta imagen yo se la daba a ellos para que la tuvieran en su cuadernola. Adelante, no lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿cómo hacerlo? Que traten de subir esos pequeños peldaños hasta lograr, sí se puede. Que yo sé que todo el mundo sentimos, sí se puede, pero no se puede así porque sí se puede. Se puede porque hay gente que te está apoyando para lograr que se pueda. Si estás solo en el mundo, es muy difícil que se pueda. No digo que no hay casos de esos, pero son los menos. El sistema límbico, este cerebro se empieza a desarrollar incipientemente en las aves y totalmente en los mamíferos. Le proporciona al mamífero un desarrollo sentimental, lo que les permite establecer relaciones de mayor fidelidad que los reptiles. Por eso nosotros somos fieles a algo, a un grupo humano, que llamémosle o no le llamemos manada, ¿tá? De alguna forma, ¿tá? Por algo aceptamos, por algo tenemos un sistema político donde lo que estamos aceptando es que somos parte de esa manada que es un club político, es un partido político y seguimos a un líder que le podemos llamar también macho alfa. ¿Tá? Es al quien confiamos, es al quien le depositamos la confianza como manada para que él haga lo que tiene que hacer. ¿Tá? Y eso, ¿cómo funciona? Funciona a través de las emociones, de la motivación, del proceso de aprendizaje y de la memoria, que implica un alto contenido afectivo. Por eso hay tantas discusiones cuando discuten un grupo político con otro grupo político, porque detrás de esto está el contenido afectivo que cada individuo le pone al tema que está abordando. ¿Tá? De eso también se trata. Otorga también el sistema límbico la información derivada del mundo exterior e interior, el significado emocional. O sea, que la información del mundo exterior e interior, el sistema límbico le da un significado emocional. Porque luego vamos a ver, cuando veamos ahora en la segunda parte el tema de la inteligencia emocional, van a ver cómo funciona esta teoría. Entonces, el sistema límbico está asociado a la capacidad de sentir y de desear. Es el típico nene que va con la madre o con el padre al supermercado. Quiero esto otro. ¿Quién está actuando ahí? No está actuando la corteza cerebral. Está actuando el sistema límbico. ¿Tá? Y por eso y como son los dos cerebros más antiguos, no es fácil decirle, nene, no puedo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque detrás de esa conducta de ese niño
hay algo más, que es toda la exposición en la cual se encuentra en la calle, en los medios de comunicación, en todo. Tengo un nieto autista, les pongo un caso, y de hecho que él, ustedes no saben la adicción que tiene, por ejemplo, con los huevos Kinder. Y vos decís, ¿cómo es eso? ¿Adicción a los huevos Kinder? Sí. ¿Pero por qué? Porque encontró una página donde mostraba que el huevo Kinder se deshace así, y él escucha el sonido y le da placer el sonido, y lo único que come es huevos Kinder. Y además, porque ya saben los que hicieron ese reclame cómo hacer para que ese individuo consuma eso y no consuma otra cosa. Por eso digo que esto es mucho más complejo de lo que uno puede imaginar. Bien, y después tenemos el cerebro humano, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, pero cuidado, que el sistema reptil y el límbico también tienen hemisferios. ¿Tá? En realidad todos los cerebros tienen una cierta compartimentación. Este cerebro es el más privilegiado que tenemos, es el que menos usamos, o por lo menos desde ¿cómo puedo explicar? Lo que menos usamos es el hemisferio izquierdo. Sí usamos mucho más el hemisferio derecho. Y eso es muy común. Y por eso que la resistencia a la matemática no es por casualidad, no es solo porque los profesores no saben enseñar bien, no, se debe al tema de que los otros dos cerebros siempre se van a encargar de que a mí no me la el cerebro reptil dice, a mí no me la compliques, hacémela sencilla. Y los alumnos me decían, profe, no me manda a estudiar en el libro, no, yo quiero que usted me ponga en el pizarrón, me escriba 4 palabras y yo esas palabras se las pongo en el escrito. Eso se llama, ¿y cómo le llamarían ustedes a ese alumno? A ver. ¿Cómo le llamarían? Vago. Vago. Vago, sí, correcto. No, reptil yo le llamo. No es vago. Ese individuo no es vago, aunque no lo crean. Es simplemente que para poder enseñar hay veces que tenemos que encontrar las estrategias para neutralizar al cerebro. No neutralizar, cuidado, no. Reducir la influencia del cerebro reptil y mamífero y darle potencial, y darle mayor potencial al hemisferio derecho. ¿Está? De eso se trata, y cuando nosotros le estamos dando poder al cerebro humano, ¿y cómo lo hacemos? Primero, con un sistema educativo que no se preocupe tanto de la asignatura como tal, sino de que ese contenido lo haga razonar, que a veces no enseñar la matemática por la matemática misma, porque ya se ha comprobado. No, tengo una experiencia bien cerca a mi casa, como dice uno, en casa de herrero, cuchillo de palo. Mi hijo no terminó de estudiar y hoy día es ingeniero en arquitectura de sistemas en Google Argentina. Y vos dirás, pero sin terminar una carrera, ¿trabaja para Google? Sí, lo contrató Google. Entonces, ¿cómo es eso posible? Muy simple, porque hoy la gente de Google sabe de esta teoría. Y por lo tanto dice, no importan los papeles, a mí mostrame que vos sos capaz de hacer algo y tenés el puesto. De eso se trata. ¿Tá? Entonces, pero yo igual sigo diciendo, a mis alumnos les decía, vivimos en un mundo de papel, después demostrás lo que sabés o lo que dejás de saber, pero sin el papel no es tan fácil. Digo, mi hijo no es la regla, obviamente, pero en los hechos esa es la realidad. Entonces, pero ¿cómo potenciamos, cómo frenamos a los otros dos cerebros? Dándole poder a este. Pero para darle poder a este tenemos que desde la niñez, desde la infancia, empezar a crear un sistema educativo que empiece a cambiar las cabecitas. Que el conocimiento ya no es, muchos de ustedes, yo peino canas igual que muchos de ustedes, lo saben muy bien. En nuestra época no existía internet.
¿Se acuerdan de la enciclopedia británica? Yo tenía todos los tomos en mi casa. ¿Pero yo por qué? Porque mi padre era gerente de un banco, pero en realidad no todo el mundo tenía esa posibilidad. ¿Tá? Entonces, el hecho es, a lo que voy, es que vivíamos en un mundo donde la información no circulaba tan fácilmente. Hoy, con toda, no digo toda, una parte, pues sé que hay partes que no están disponibles tampoco del conocimiento, está en las redes sociales. Hoy no necesitamos ir a una enciclopedia a buscar la información. Googleás y la encontrás, pero encontrás un montón de cosas y después tienes que tener la capacidad de poder razonar, pensar, analizar. ¿Es verdad o no es verdad? Vuelvo a decir, validar, tenés que validar. ¿Cómo puedo validar esta teoría de tal cosa? Y esas teorías que hay hoy de todo tipo, ¿no? Conspiranoicas de todo tipo, de esto, si soy de vacuna o no soy de vacuna, y todo eso, independientemente de que podamos estar o no de acuerdo con una postura, no tenemos que cegarnos y solo pensar en esa postura. Tenemos que tenerla suficientemente abierta como para leer y empezar a buscar artículos que te puedan dar por dónde está el tema, cómo es el tema, razonar, pensar, ¿tá? De eso se trata. Porque si no nos vamos a la novela de Adolf ¿cómo se llama? Aldous Huxley, no me acuerdo el nombre ahora de la novela, que estaba buenísima, que hablaba en un mundo perfecto. Ahí va, ¿tá? Entonces, la neocorteza genera y resuelve problemas, analiza y sintetiza la información, razona analógicamente y genera pensamiento crítico y creativo. Y bueno, y acá terminamos con el cerebro triuno. Ahora nos vamos a meter en la inteligencia emocional, que es donde vieron ustedes que Goleman desarrolla la inteligencia emocional a partir del cerebro triuno. Y bueno, vamos a empezar. A ver, acá hay una pregunta. ¿Qué pregunta tengo, Alejandro? ¿Alguien escribió algo? No hay preguntas. No hay. Bueno, antes de pasar a esta parte, ¿alguien quiere dar una opinión al respecto? Vuelvo a decir, no quiero mostrarles esta teoría como la teoría absoluta, la verdad universal. No es esto. ¿Tá? A ver, ¿qué les pareció un poquitito esta primera parte de la charla? El micrófono, Susana, no se te escucha. Y perdonen si hablo muy alto o hablo muy rápido. Trato de bajar un poco las emociones. Susana, no se te escucha. Susana Nada. Ramos. El micrófono. Estás excelente. Muy interesante. ¿Posso hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Es compañero León? Sí, claro. ¿Usted? Sí, por supuesto. ¿Es docente de universidad? No, secundaria. Ensino medio. Ensino medio. Oh, sí. Es muy importante las personas aprender a trabajar con o lado emocional, a inteligência emocional, que infelizmente utilizamos solamente 15%. Maestro, soy psicóloga clínica y trabajo con avaliaciones psicosociales y todos los tipos, mas me encanta pela importância do tema, que é muito importante, e se em algum momento você oferecer algum curso, tenho interesse. Graças. Bueno, ¿cómo no? Maravilhoso, explica muito claro, detalhado, entendo muito bem. Lujo, gracias. Me preocupaba eso, porque capaz que hay momentos en que hablé muy rápido y no fui de divagar. No, gracias. Excelente. Estou aqui, ficaria horas e horas.
a escuchar. Gracias. ¿Alguien más quiere dar una opinión? Susana, abre el micrófono, Susana. Hola. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Lo que yo quería decir, que me interesaba muchísimo, además soy docente, profesor de filosofía, y me encontré muchas veces que no, los chiquilines llegan cuando llegaban a mis manos el bachillerato, no sabían razonar, no pensaban, no evolucionaban en el pensamiento crítico. Entonces a veces me llevaba mucho tiempo darles técnicas de estudio que no me correspondían a mí, porque Exacto. y suele pasar, hoy lo veo con mis nietos, que están en facultad y han pasado lo mismo, así que seguimos, por lo menos en Uruguay, con el mismo tema, que llegan a la universidad sin saber pensar, seres pensantes con criterio crítico. Así que me interesa muchísimo todo lo que está diciendo, y es volver, yo ya estoy jubilada, pero es volver a reactivar muchas cosas que ya las estudié, incluso esto me encantaba. Está muy interesante. Y Susana, más te digo más, una de las cosas que el profesor de filosofía me decía, no, perdón, es quizá no era de filosofía, perdón, una profesora, no me acuerdo el nombre, de filosofía de la educación, me decía, Fernando, tú cuando estés en tu aula, no solo estás enseñando geografía, debes enseñar filosofía, porque si no, ¿para qué te la damos acá en el IPA? Me decía, te la damos porque es importante que tú filosofes, haga filosofía sobre la geografía, sobre los eventos geográficos en el mundo. Y eso es lo que hacía yo. Yo filosofaba con mis alumnos. Eso era lo que a ellos hasta les molestaba muchas veces. Los estaba descolocando. ¿Te acordás de las zonas de comodidad que nos enseñaron en el IPA y todo eso? ¿Tá? Entonces, yo los sacaba de su zona de comodidad. Ellos querían que viniera, escribieran en el pizarrón y se acabó el tema. Y es una locura eso. Yo siempre hacía filosofía. Cada vez que trataba un tema, filosofaba sobre el tema. Porque me entendí que esa era la postura docente que yo debía asumir. Obvio que no todos los docentes asumimos la misma postura, pero mi postura era esa. Y muchos alumnos me dicen, hasta hoy día me dicen, profe, no sabe cómo me acuerdo de usted. Por ejemplo, ahora con este tema de la pandemia, yo les enseñaba temas que no tenían en el programa, pero que para mí eran importantes que ellos aprendieran, porque se iban del liceo y no sabían nada del tema. Por ejemplo, una de las materias que teníamos en el IPA, geopolítica, yo la explicaba. ¿Y de qué se trataba? Porque ahora tenemos el problema del agua, que es un tema geopolítico. Tenemos el tema de la propia pandemia, es otro tema geopolítico. Y tenemos temas muy variados, donde todo pasa por el hombre en la Tierra, no solo modificándola, sino además modificándola de acuerdo a determinados intereses que quieren que eso sea así. Y bueno, y entonces, para mí es importante que la gente tenga un poco de crítica y diga, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la ley de riego, por ejemplo, lo digo así sin ningún problema, porque entiendo que eso es la geopolítica del agua. En la Constitución dice una cosa y nosotros estamos haciendo lo contrario a lo que votamos para que se incluyera en la Constitución de la República. Y bueno, esas cosas están ahí. Bien. Fernando, Darby está levantando la mano. Dale, Darby. Sí, Fernando. Muy bueno hasta ahora, todo bárbaro. Yo te quisiera hacer una pregunta antes que siga. Nosotros pertenecemos a los clubes de leones, ¿verdad? La organización de clubes de leones. Y quisiera saber cómo utilizarías la inteligencia emocional en la promoción del leonismo y en el aumento de la membresía del leonismo. Bien. Pasa por tener herramientas, y eso es lo que yo les quiero dar.
algunas herramientas para atraer más gente, porque entiendo que también tenemos que crecer, obviamente, pero eso tiene que ver también con cómo manejamos las emociones, cómo hacemos sentir al otro dentro de la organización, porque por ahí pasa la cosa, ¿tá? A veces no sabemos manejar bien las emociones, ¿tá? Y ojo, me hago cargo a veces de cómo yo actúo también. Cuidado, porque yo a veces que me doy cuenta y digo, no, Fernando, no podés actuar así. Me hago una autocrítica. A mí este conocimiento me permite autocriticarme, que eso es lo más importante, ¿tá? Entonces, y vuelvo a decir, todos tenemos un reptil ahí adentro, creo que quede claro. Nadie, no es que yo, porque hice un curso, ya no soy reptil. No, soy un reptil más. Pero sí tenemos que tener claro que lo que no podemos dejar que ese reptil salga, porque eso es lo que puede hacer que la gente se vaya de un club. De eso se trata. Para cómo mejorar nuestro relacionamiento con el resto de la gente que integra una organización. Eso es importantísimo. Si habré visto desintegrarse organizaciones en toda mi vida y sin tener las herramientas las he visto, pero fui un individuo que tuve la suerte de ser observador siempre en mi vida, ¿tá? Además, mi padre estudiaba psicología de masas y él me enseñaba cosas de eso, y entonces pude interpretar un poco algunas de estas cosas, y de hecho que me permitió ver cómo a veces son 3 personas, 4 personas que se encargan de destruir cualquier organización. Y eso es un disparate total. Y eso es lo que a mí me duele, porque armar una organización no es nada fácil. Llevarla adelante implica el esfuerzo de mucha gente y que vengan 3 individuos y la destrocen. Y eso es lo que uno trata de poner nuestro grano de arena, pero también no estoy hablando solo del leonismo, quiero que quede claro, esta técnica yo la estoy enseñando a organizaciones sociales, la estoy enseñando no solo sociales me refiero como los leones, a la gente que trabaja en asentamientos irregulares, he hecho talleres con gente que inclusive hasta con iglesias, aunque no me lo crean. Quiero aclarar hasta eso. Hasta hubo una iglesia que me pidió que por favor hiciera un taller de eso porque había gente dentro de la iglesia que estaba destrozando a la membresía de la iglesia. Es de locos, pero es así. Y vos dirás, pero ¿cómo es posible que una iglesia cristiana pueda pasar eso? Y pasa, sí, mucho. Entonces, ahí es donde uno... alguien estaba haciendo una pregunta, decime, alguien escribió algo, porque ahí se ve una luz anaranjada. Yo mandé chat. Ahora Nancy Apoye está también felicitando. Tenés varias felicitaciones en el chat. Entonces, porque si no creamos una sociedad humana, estamos en el horno, así se los digo. Si seguimos actuando con comportamientos que están más asociados a lo animal que a lo humano, estamos en el horno. La contaminación va a seguir creciendo, vamos a destruir el planeta y no hay vuelta que darle. Fernando, sí. Juan está levantando la mano, Galaxia Dale. 30. Dale. Buenas noches, profesor. Soy Juan de Dios Andrade, gobernador del distrito T1. Me parece que estamos bien motivados con tus palabras, pero me quedó dando vuelta lo del macho alfa, cuando te refieres al tontito que siempre interrumpe las clases, interrumpe la cordura de una conversación. Yo pienso que ese tipo no es un macho alfa, es alguien que está aburrido nomás. Y muestra su aburrimiento con eso, porque en la escala animal y en la escala humana, el macho alfa se ha ganado su lugar. Tiene ciertas condiciones, y no es precisamente esa. No está bien tu lectura, y puede ser, sí, no lo niego, también puede estar eso, pero aburrido, vuelvo a decir, ¿qué es lo que genera el aburrimiento? Porque ahí viene el problema. La forma que yo trabajaba a nivel del aula, yo siempre daba lo mejor de mí,
Yo no era de los profesores que venía, escribía en el pizarrón, hablaba, bla. ¿Ustedes copian? No era de ese tipo de profesor. Yo era un individuo con toda tecnología posible, usaba para hacerlo atractiva la clase, darle conocimientos, pero si tampoco atosigarlo de información. Más que nada, yo les pedía retroalimentación, por eso que una clase aburrida cuando solo el profesor habla. Pero cuando el profesor da participación al grupo, el grupo está participando y el que está allá atrás está hablando y está riéndose, vos decís, ¿qué está pasando con ese individuo? Y entonces mi lectura, y puedo estar equivocado, sí, también, lo veía como el individuo que de alguna forma necesitaba llamar la atención en el grupo. Capaz que es eso, capaz que no es el macho alfa, pero sí es un individuo que está buscando ser el centro de atención. Por ahí lo veo, a ver si me comprendes. Obviamente que podemos hacer una autocrítica y que yo estuviera haciendo una clase aburrida, pero una clase está bien, pero ya cuando tenemos muchas clases, y más, te explico, cuando yo le mandaba hacer, porque a veces lo mío no eran ni clases, yo lo que hacía era darles, no sé, cuando yo estaba dando una clase, ¿no? Mis clases eran de repente, te pongo un ejemplo, teníamos que aprender un país. Yo me resisto a agarrar el libro de geografía y lean de la página tal a la página cual y mañana vengo y les hago preguntas. Eso para mí no es mi práctica pedagógica. Mi práctica pedagógica era, quiero que busquen información, si no tienen el libro, yo sé que no todos pueden comprarlo, quiero que me armen un PowerPoint sobre el tema. Ese mismo individuo era el que me decía, yo lo hago si quiero. ¿Entienden lo que voy? No solo es la conducta desafiante, pero ¿por qué hacía eso? Porque yo siempre le estaba haciendo notar, y más le decía, ¿qué pasa? ¿Te sentís aburrido? Las preguntas yo se las hacía directamente. Vamos a conversar luego, cuando terminemos la clase, y yo lo agarraba aparte, hablaba con él, pero no había caso. ¿Pero por qué? Porque yo siempre le ponía límites. Y somos conscientes de que hay gente que se resiste a aceptar los límites. Y eso es en realidad a nivel social. Digo, hay gente que no acepta los límites. Y entonces ahí viene el problema. Entonces, ¿por qué? Porque hay una cosa muy clara, que la relación en una clase es una relación de poder. Siempre lo fue. El docente, entre comillas, tiene el poder. Eso sería la visión, vamos a decir, clásica del docente. Yo tengo el poder y yo hago lo que se quiere en mi clase. No era de ese tipo de profesor tampoco. Yo simplemente le buscaba alternativas, que ellos hicieran un trabajo de tal tipo, que hicieran un trabajo de tal otro. Siempre le estaba ofreciendo alternativas para que él hiciera y aprendiera, porque además yo entiendo que el aprendizaje se aprende mucho más haciendo que escuchando. Eso lo tengo bien claro. Por eso que esta es una charla introductoria, pero si hacemos el curso, ustedes van a ver que van a tener tareas para hacer. Eso es claro. ¿Por qué? Porque yo entiendo que dentro de la pirámide del aprendizaje, el aprendizaje ¿cómo se dice? Haciendo cosas es muy superior, casi aprendés más, escuchando al profesor solo aprendés el 10%. ¿Y sabes cuánto se aprende haciendo? 50 o más %. Por lo tanto, yo creo en el aprendizaje por construcción, no por repetición. Y por lo tanto, yo siempre digo, busqué alternativas. Obviamente que me pude haber equivocado en alguna estrategia que hace que ese individuo se aburra, pero si casi el 80% me seguía al hilo y solo el 20% de los alumnos no me seguía, tenía que encontrar una explicación de por qué no. Por ahí viene la cosa. Entonces, no sé si te contesté tu pregunta, pero ese es un tema que hasta inclusive podemos conversarlo cuando hagamos el curso y con más tiempo y ver cómo
cómo vemos todo esto. ¿Está? Bien. Fernando. Sí. Sí, te aviso, vamos 1:40. Perdón, voy a ir lo más rápido posible para que puedan ver esto último. Gracias. Ahora vamos a entrar en lo que es ¿qué es ser inteligente? Ser inteligente es tener la capacidad de resolver problemas, nada más que eso, de acuerdo a la Real Academia Española. O sea, ser inteligente no es saber matemática, que es lo que la educación clásica entiende. Si vos no sabes matemática, no sos inteligente. Uno podría asociar la inteligencia solo con el coeficiente intelectual, famoso, ¿tá? Que a mí me dio bajísimo en mi vida. Un coeficiente que para lo único que podría servir es para ser mesero. Así te lo digo. ¿Tá? Que sin despreciar el trabajo de un mesero, quiero dejarlo claro. ¿Tá? O sea, tratar de lo menos posible, estudiar no, ¿tá? Hasta más, la maestra a mi madre le dijo, ¿sabe una cosa, señora? A su nene sabe lo que yo le recomendaría, delante mío lo dijo, además, con una falta de inteligencia emocional tremenda, le dice, porque yo salí de la escuela, aunque no me lo crean, a los 15 años, ¿tá? Entonces, me decía, le dijo, mándelo al auto a aprender un oficio, porque a él no le da la cabeza. Palabras textuales, ¿está claro? ¿Por qué? Por el coeficiente intelectual. Por ese coeficiente que yo discrepo con él, no digo que no tenga validez, pero no es la verdad absoluta, bajo ningún concepto, ¿está? Y acá hay una psicóloga con la que podemos conversar sobre ese tema en el futuro, ¿tá? Y cuando veamos en el curso van a ver que el curso habla del tema, de que hay inteligencias múltiples, que no tengo por qué ser la matemática, porque ella hablaba desde la matemática. Como yo no era inteligente para la matemática, yo era un burrito. ¿Es claro? Y se medía por la capacidad de resolver problemas lógico-matemáticos. Pero la inteligencia es más que esto. Y eso es lo que yo rescato. Esto es lo que le enseño a mis alumnos. Es mucho más que un coeficiente intelectual. ¿De qué se trata? Se trata de la inteligencia de relacionar con la capacidad de entender y elaborar información para usarla de manera adecuada. No importa qué elaboremos, pero eso es ser inteligente. ¿Tá? Es la capacidad de elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos decir que las tribus indígenas no son inteligentes porque no saben matemática. Y por eso las despreciamos, por eso las destratamos, por eso les hacemos cosas, hasta les quitamos su cultura, hasta eso. Porque entendemos que las tenemos que meter en esta sociedad de consumo porque no pueden ser diferentes. O sea, todo aquello que es diferente lo tenemos que homogeneizar. Y eso es lo que yo estoy en contra. Y eso tuve la suerte de hacer antropología y ahí fue donde pude entender este concepto. ¿Tá? Está relacionada con el proceso de aprendizaje. Puede ser estimulado o inhibida. O sea que la inteligencia puede tener las dos posibilidades. ¿Y eso de quién depende? Del contexto sociocultural en el cual ese individuo se desarrolló. ¿Cómo fue programado por la sociedad? Porque todos estamos de alguna forma programados. Estamos programados desde el momento que naciste, ¡pa! Te pegaron un algazo para que lloraras en mi época. ¿Está claro? Y ya lanzabas el llanto. Ahí ya te programaron. Ya ese individuo sabe que existe algo que se llama violencia. Aunque no sepa la palabra violencia, pero entiende claramente lo que le pasó. Eso es claro. Entonces, el hecho viene por ahí. ¿Y qué opinan de esta frase ustedes? A ver, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Somos un globo lleno de emociones en un mundo lleno de alfileres. ¿Qué opinan de esta frase? ¿Puedo? Sí, dale. Yo pienso que como uno cuando tiene una idea, todo el mundo te la trata de pinchar, como que no... Si vos querés crear algo, como que todo te ven el pero mal.
El pero malo. El lado, no Esos es son todo, niveles. o en la mayoría. Sí, estoy de acuerdo. Esos son los alfileres que te pinchan los globos, sin duda. Y eso en Uruguay es muy frecuente. Eso Digo algo, puedo decir Sí. algo. Mira que yo fui hasta tercero del liceo. La No vida me importa. enseñó, es claro, no tengo, sé a nivel ahí nomás, porque soy de un plan viejo, ya tengo mis Sí, años. no Entonces, viste, pasa si no nada. iba a hacer una carrera, yo trabajé en Punta del Este del 77, en restaurantes famosos. Entonces, como no Sí, iba a hacer una carrera, yo dije, no quiero estudiar, pero lo que sé, lo sé a nivel básico y... es que sabés que yo no creo que solo los que pasamos por un sistema educativo tenemos educación. Yo te pongo mi abuelo era lechero, tampoco era de los lecheros de carro, claro. ¿Tá? Sí, bueno, papá también. Te aseguro que él no fue a la escuela y te puedo asegurar que era un hombre tremendamente culto. Y vuelvo a decir, los aprendizajes no necesariamente pasan por el sistema educativo. Yo conozco, es más, estoy relacionado con un grupo que se llama homeschooling, que son los que están en contra del sistema, que quieren que sus hijos sean educados por ellos, no quieren que sean parte del sistema, porque no están de acuerdo con la forma que estamos enseñando. ¿Tá? Entonces, de eso se trata. Vuelvo a decir, cada uno se forma y vuelvo a decir, tampoco necesitas tener tanto conocimiento para ser inteligente. La inteligencia es algo que está en ti. Yo siempre lo digo, todos somos inteligentes. Tenemos que saber para qué somos inteligentes. De eso se trata. De eso se trata. No, eso es lo que le decía a mis alumnos. No, yo soy un burro, no digas eso. Si vos lo decís, lo estás afirmando y lo estás metiendo en tu cabeza. No digas eso. Vos siempre repetís, soy inteligente, voy a poder, tengo que salir de mis limitaciones, tengo que lograr mis metas. La PNL lo que enseña, y yo se los enseñaba a ellos, metas claras, hacia dónde te querés dirigir, qué querés hacer. De eso se trata el mundo. Metas claras, no se precisa más que eso. Y después la inteligencia nata de cada uno para lograr ese objetivo. De esto se trata, no de otra cosa. Y bueno, para vivir en este mundo lleno de alfileres, de estímulos, de problemas, necesitamos desarrollar herramientas para manejar adecuadamente nuestras emociones. Ahí está el meollo del asunto. Desarrollar herramientas. Y ahí vamos a ir aprendiendo herramientas para desarrollar nuestra inteligencia emocional. Para pensar. Y ahora les hablé de lo anterior, pero yo te pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿somos solo emociones? ¿Qué pasaría si actuáramos solo por las emociones? A ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tendríamos este principio de acción-reacción. Si yo me manejo por emociones, acción y reacción, punto. ¿Ustedes entienden el mundo en el cual viviríamos y que estamos viviendo en algunos aspectos? Este es el mundo en el cual vivimos hoy. Acción y reacción. No tenemos tolerancia. No se piensa, no se razona, eso mismo, no me salía, eso mismo. Exacto, es acción-reacción. ¿Es blanco o negro? No puedo aceptar que hay grises. Entonces, ahí está el problema de las sociedades humanas, de los grupos sociales, que accionamos y reaccionamos porque esta cara no me gustó, y ya la marqué. Este tipo dijo determinadas cosas y ya es mi enemigo. Porque acá somos amigo o enemigo, acá no hay términos medios. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a cambiar nuestras actitudes, ahí es donde tenemos que empezar a buscar herramientas para poder lograr ser seres humanos, que todavía nos falta mucho. De eso se trata.
¿Y qué es una emoción? Acá tienen los emojis famosos que hoy día toda la tecnología nos ha inundado de los emojis. Pero detrás de cada cara, ¿qué nos está diciendo? Primero vamos a ver qué es emoción. Miren lo que es emoción, nada más que eso es emoción. Esto es definición de emoción desde el punto de vista de un psicólogo. Impulso que induce una acción. Eso es una emoción. ¿Estamos de acuerdo, la psicóloga? Sí, totalmente. ¿Puedo hablar un minuto? Sí, dale. Compañero, me permite llamarlo de compañero y profe. Maravilloso. Nosotros necesitamos desarrollar esos 15% que solamente utilizamos quanto la inteligência emocional em tudo da nossa vida. Em tudo. Não somente nas organizações, é que eu acho lindo o espanhol, mas em nossa vida, em nosso clube, porque 15% é muito pouco. E é muito importante. E o que ocorre em todo o mundo? Estão buscando pessoas que sabem lidar, trabalhar com essas emoções. Exacto. Es maravilloso. De que la idea es incluso en el futuro unir a más personas que sepan de estas temáticas como tú, por ejemplo, y por qué no, en algún momento poder hacer algo contigo sobre esta temática. De eso se trata. Ya para profundizar más en el tema, como dije, hay cosas que yo no puedo trabajar porque no soy un psicólogo, ni tampoco quiero serlo. Perdón, y Fernando. Va quedando poco tiempo. Fernando, no, sí, estamos casi en 2 horas. Escúchame, cortito, pregunta Janet, ¿por medio de qué estrategia desarrollamos la inteligencia? Bueno, tenemos varias estrategias. La más importante es tomar un tema y debatirlo. Acá hay una profe de filosofía que me lo puede decir. Filosofar, aprender a hacer filosofía, que la gente no lo hace comúnmente, no cuestiona, no se plantea, no discute un tema y decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Por qué estamos de acuerdo? ¿Por qué no estamos de acuerdo? ¿De qué? Ahí está el tema. Yo creo que la filosofía no debería estar en los últimos años de secundaria, debería estar desde la escuela enseñando filosofía. Más, hay una propuesta que se llama Filosofía desde el aula, que habla de que el niño chiquito habría que cuestionarlo. Ustedes si vieran mi trabajo en una escuela privada en el Colegio Nuestra Señora del Líbano, dando talleres de educación ambiental y haciendo filosofía en el aula, no saben las cosas que logré ahí, que hasta me asombré. Niños de cuarto, quinto y sexto de escuela. Les aseguro que a veces hasta desvalorizamos la capacidad, porque a veces no somos capaces de darnos cuenta que el niño puede más de lo que nosotros creemos, porque lo estamos encorsetando dentro de ese sistema rígido que es la educación actual. No le damos la libertad de que sea creativo, que piense, que desarrolle cosas. Yo ahora no voy a entrar a hablar del tema porque obviamente nos iríamos y ya se hizo muy tarde. Pero crean que se puede. Hay formas de hacerlo y lo vamos a hacer inclusive a la interna si queremos, Leonismo. Nuestro club, como está especializado en medio ambiente, podemos filosofar sobre el medio ambiente, sobre por qué tomar un tema y desarrollarlo en un ¿cómo se dice? En un conversatorio, vamos a llamarlo, donde podamos conversar sobre estos temas y repensar de qué forma podemos cambiar, pero no quedarnos en el pensamiento, sino del pensamiento pasar a la acción. Y digo, hay mucho para hacer. Esto es, yo solo le estoy dando herramientas para comenzar a transitar por ese camino de empezar a filosofar. De filosofar inclusive sobre la organización, ¿por qué no también? Y hacer autocrítica y pensar dónde pueden estar los errores que estamos cometiendo.
también es importante. Tener capacidad de autocrítica es lo más importante que podemos hacer. Yo me autocritico permanentemente y Alejandro lo sabe bien cuánto me autocritico en lo que hago, ¿tá? Pero siempre trato de crecer, siempre trato de salir de mis errores, porque no podemos seguir cometiendo los mismos errores, ¿tá? Y cuando veamos PNL van a ver todo eso también. Entonces, emoción que impulsa la acción. Ante eso, ante una pérdida tenemos una tendencia a aislarnos y a sentir tristeza, simple. Acá tenemos un montón de emociones. Yo este PowerPoint se los puedo enviar a todos si ustedes lo desean. Se lo paso a Alejandro y que Alejandro lo distribuya, no hay problema. Voy a ir más rápido porque esto no tengo por qué hablarlo, son lo que ya conocemos, las emociones que todos conocemos. Bien. Acá una amiga, la doctora Anabel Ferreira, que es especialista en neurociencias en la sección Fisiología de Facultad de Ciencias, me dio esto para que lo agregara porque me pareció que está bueno esto, y dice que la pregunta del siglo XXI es de qué manera el cerebro habilita a la mente. Fíjense en qué interesante. Y eso lo dice Gazinga. Búsquenlo después a este señor y busquen esa frase donde se encuentra. Hay un reciente interés por los aspectos subjetivos de las emociones, porque ahí es donde está el problema, en la subjetividad. Somos tan subjetivos que a veces no nos damos cuenta. Y cuando perdemos objetividad es cuando estamos por el mal camino. ¿Tá? ¿Reacción frente a qué? Primero, a las posturas conductistas, por un lado, ¿no? No se puede estudiar los fenómenos mentales ni el cerebro con método científico. Eso es lo que dicen los conductistas, la teoría del mundo científico hasta la actualidad. La universidad funciona casi conductistamente, si se quiere. Ahora hay algunos cambios, pero recién ahora están empezando a haber cambios. Las emociones se aprenden por el principio de reforzamiento. Simple. Autores que lo dicen, Gray y Rawls. La neurociencia cognitiva, las nuevas corrientes, dicen, las experiencias subjetivas son mecanismos neocorticales. Y eso lo dice Antonio Dalmacio, Joseph Ledoux y James. Son sentimientos. Acá dice, cortical redox, cambios corporales. Seguro que las neurociencias trabajan mucho en cómo nuestro cuerpo cambia cuando tenemos una conducta X. Mucho de lo que, cuando vos querés conocer a alguien, no lo escuches, míralo. Eso lo dice muy claro la PNL. Cuando vos querés conocer a alguien, míralo en sus ojos, su comportamiento, mirá cómo se pone de roja la cara, mirá las manos cómo tiemblan, mirá esto y mirá el otro. Ha habido incluso una serie que ahora como no me acuerdo el nombre, una norteamericana, que veía para dónde miraba la persona y sabía si le estaba mintiendo o no. Hasta eso, la policía utiliza esa técnica. Está usando neurociencias cognitivas para atrapar a un delincuente. Neurociencias afectivas. Los afectos surgen de mecanismos subcorticales. Los bebés y animales tienen experiencias subjetivas. Y eso es lo interesante. Bebés con experiencias subjetivas. ¿Cómo es posible hoy? Porque antes nunca se pensó que un bebé podía tener subjetividad. Y hoy ya se sabe que sí. Y justamente Paul McLellan es el que trabaja con esto, con las neurociencias afectivas. Y bueno, emociones acá, esto no lo voy a leer porque está todo muy claramente explicado, y dice, las emociones son formas de adaptación que son parte de la maquinaria con la que los organismos regulan su supervivencia. Dalmacio. También Anabel me dio estas imágenes. Observen la cara de esta persona y observen la cara de este gato. Está haciendo cosas muy similares. Entonces, ¿somos animales? Sí, somos animales. ¿Tenemos conductas animales? Sí, tenemos conductas animales. Y bueno, y ahora voy a ir muy rápido porque si no se me va el tiempo. ¿Qué es la inteligencia emocional?
es la aptitud para conocer y manejar nuestros sentimientos de modo tal que expresarlos adecuadamente y con efectividad, permitiendo a que las personas, y lo puse en blanco, trabajen juntas sin roces, en busca de una meta común. Eso lo dice el señor Goleman. Por eso la inteligencia emocional es para las organizaciones, no solo para los individuos en sí. Y entonces, ¿qué tenemos que aprender? A conocer nuestras propias emociones y a guiar nuestras emociones. ¿Tá? O sea, estímulo, acción, estímulo, reacción, emoción, y hay que darle tiempo para no dejarse llevar y evaluar. Ahí está lo que tenemos que lograr. Tomarnos nuestro tiempo para no dejarse prejuzgar a las personas, sino juzgarlas después que veas cómo actuó durante un largo tiempo. Pero las personas, por 2 palabras, por 2 días que conoció a la persona, ya la cataloga y ya la mete en un casillero. Y eso es lo peor que podemos hacer. Reconocer las emociones de los demás. Eso es lo más importante en la inteligencia emocional, aprender a reconocer las emociones de los demás y saber manejar las relaciones, las emociones con los demás. Y lo más importante, trabajar con la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Eso es ser inteligente emocionalmente. Y a eso se le llama coeficiente emocional. Tenemos que aprender que tenemos que conocer, tener autoconciencia, saber autorregular nuestras emociones y saber regular las motivaciones que nos llevan a tener esa conducta intrapersonal hacia adentro de nosotros. ¿Tá? ¿Qué quiere decir yo misma? ¿Ves? Para mí Quino es un filósofo de primera línea. ¿Tá? Era más profundo de lo que la gente creía, de hecho. Entonces, mirar, ver, fíjate acá la sombra, te pone una lupa para que te mires a vos mismo. Esto es lo que vamos a tratar de aprender en el curso. Tener empatía, saber ser empático con las personas. Y no ya automáticamente clasificarla y ya ponerla en el cajón de enemigo o amigo. Es un disparate eso. Tener habilidades sociales, aprenderse a ser hábiles socialmente. Después, vamos a hablar también de las percepciones que todos tenemos, ¿tá? Porque uno cree que la realidad es lo que percibimos. No es así, porque la PNL enseña que el ser humano crea filtros y sobre esos filtros es que vos ves la realidad. Son los filtros que toda la sociedad te fue metiendo a través del tiempo. Entonces, ¿hay verdades? No, no hay verdades, no hay verdades, no hay realidades. La realidad, cada uno de ustedes tiene una forma diferente de ver la realidad. Ese es el tema. Y hay que desafiar paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es la interpretación de la realidad que actúa como un mapa que tenemos en la cabeza de cómo son las cosas y de cómo deberían ser las cosas, nuestros valores. Y tenemos modelos mentales ya formados a través de ese paradigma. Y tenemos que desafiar los modelos mentales. ¿Tá? Y eso es lo que vamos a tratar de aprender en el taller. Y por último, ¿tá? Y esa frase se la dejo, ¿tá? La puerta para entrenar la inteligencia emocional siempre está abierta. Siempre hay tiempo de hacer conciencia de las emociones y dotarlas de inteligencia. Porque no son malas las emociones, hay que hacerlas inteligentes. Por eso se llama inteligencia emocional. No debemos dejar de ser individuos no emocionales, debemos darle inteligencia a la emoción, que eso es el desafío. Y con esto terminamos la charla y le agradezco la paciencia y el tiempo que tuvieron en estar todo este tiempo, que fue más de 2 horas. ¿Está claro? Gracias, en serio, por todo. Todos los presentes, y creo que está muy bueno, y felicitarte de mi parte y agradecerte que hayas tomado esta iniciativa y ver todos los compañeros que tenemos de varios países, más las autoridades
que tenemos nuestra, que Alejandro ahora va a seguir hablando. Y bueno, agradecerte y gracias a todos por acompañarnos. No, gracias a ustedes por darme este espacio para poder dar mi pequeño grano de arena para tratar de ver cómo podemos continuar y bueno, y de ahí seguir adelante. Y quiero aclarar, no quiero ser macho alfa, aclaro, aclaro, no es mi intención ser macho alfa, quiero que quede muy claro eso, ¿está? No es mi intención. Agradezco a todos los compañeros, en especial a usted, compañero profe Fernando. Estou encantada, ficaria horas e horas hablando quanto é o tema. É divino, maravilhoso. O ser humano necessita trabalhar, aprender a trabalhar com a inteligência emocional. Cambia tudo. É maravilhoso. Felicitaciones. Gracias. Fernando, sí. Felicitaciones. Muchas gracias a todos por concurrir, por estar escuchando la charla. Y bueno, no sé si el gobernador de nuestro distrito quiere decir algo, Martín. ¿Escucha bien? Sí. Bueno, una alegría estar presente en una de estas charlas que realmente ha sido muy interesante. Realmente muy interesante, muchos conceptos que yo no dominaba. Si bien conocía algo, pero siempre está bueno profundizar y en la manera que se dicen las cosas, que realmente fue muy interesante. Así que primero van las felicitaciones. Debí haber empezado por ahí, para Fernando, por todo el tiempo dedicado realmente para esta charla. La verdad que muchísimas gracias. Alejandro, como presidente del Club de Leones Piriápolis Francisco Piria, un club que realmente siempre da una mano con lo que es la capacitación. Realmente lo tomó como algo propio y está muy bueno eso. Está muy bueno que los clubes se animen a tener esa instancia y esas ganas de llevar adelante talleres para todos, para capacitarnos todos. Así que van también mis felicitaciones para todo el club. También para todos los que participaron, que tomaron su tiempo, realmente fue algo muy, muy interesante. La inteligencia emocional, tanto para individuos como para organización. La verdad que, por suerte, podemos decir que tendremos, más adelante llevaremos estos temas a más profundidad. Son temas que exigen más charlas, más contactos entre nosotros y, bueno, realmente profundizar. Como habías dicho por ahí, Fernando, esto también nos lleva a lo que es la comunicación eficaz. Y sin duda que sí, eso es más que importante. Tenemos que estar todos comunicados, pero ¿comunicados cómo? De una forma eficaz, que no es lo mismo. Muchas veces nos comunicamos, pero en verdad no estamos entendiéndonos. Nos comunicamos sin entendernos. Eso. Y eso genera mucho ruido en lo que es el feedback comunicativo que tenemos que tener. Entonces es importante y es algo que además hay que entrenarlo para tener una comunicación realmente eficaz. Nuevamente van mis felicitaciones. Como gobernador de distrito, agradezco la participación de todos los leones. Veo que también tenemos gente de leones de otras nacionalidades, pues es un placer. Este es un distrito de puertas abiertas, como todo el leonismo uruguayo, así que van a ser siempre bienvenidos. Y bueno, con el deseo de seguir adelante con las capacitaciones, que los leones sigamos capacitándonos en diversos temas, que estos son uno de esos temas que trascienden el leonismo, son para el aprendizaje y para lo que vendría a ser para la vida, ¿no? El saber manejarnos como personas, como ciudadanos, que pertenecemos a un gran grupo social al que pertenecemos. Así que muchas gracias a todos
Y bueno, Alejandro, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias, Martín, por el apoyo que siempre en esta gobernación hemos tenido. Gracias por darnos abrirnos las puertas para hacer esta charla, que nos parecía en el club interesante. Y bueno, y muchísimas gracias a todos, los de Uruguay y los de otras nacionalidades. Muchísimas gracias por estar y por apoyar este tipo de capacitaciones. Por nuestra parte, creo que ya con 2 horas y poco que llevamos ya es suficiente, y vamos a empezar a ver si elaboramos un curso de inteligencia emocional por el interés que ya se ha demostrado. Así que muchas gracias a todos y bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Buenas Chao. Gracias, gracias compañeras, gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas Un gusto gracias, verte, Sandrino. compañero, mentores, gracias por Saludos. compartir. Enrique, Gracias a todos ustedes. Magdalena. Felicitaciones Gracias. a Fernando por ese Gracias a ustedes por excelente exposición. Un gusto participar. verlos a todos. Gracias a todos. Yo te Buenas agradezco. Noche maravillosa, conocimientos muy ricos. Muy bien. Ahí va. Gracias. Gracias, compañera. Gracias, Sandra. Compañero, gracias. Gracias a Gracias. todos. Y, Gracias, profesor. Hermoso por curso. favor, un placer, fue encantado. Bueno, Maravilloso. Maravilloso, profesor. Maravilloso. Gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.